Tras haber comprendido la mecánica de uso desde la aplicación móvil de Contiper del apartado de trabajos, así como del apartado de materiales, y su gestión y control desde la intranet a partir del submenú de asignar materiales a localización, continuamos con el capítulo 7 de esta videoguía. En este capítulo se trabajará esencialmente desde la intranet y se explicarán los submenús de registro de empleados y fichajes de empleados, contenidos dentro del menú de empleados. Además, trataremos el submenú de histórico de trabajos y la sección de trabajos realizados en la localización, presente en el menú de localizaciones. Finalmente, se revisará el menú de novedades. Así pues, nos dirigiremos, por tanto, a nuestra intranet. El submenú de registros de empleados se sitúa dentro del menú de empleados y justo debajo del submenú de listado de empleados, apartado que vimos en el capítulo 2 de esta videoguía. Si aún no sabes de qué trata el submenú de listado de empleados, te recomendamos consultar la caja de descripción del vídeo. Así, accederemos al submenú de registros de empleados. Dentro del submenú de registros de empleados se recogerán todos los puntos que nuestros empleados registren a partir de su geolocalización. Como ya sabemos, un parte de trabajo tendrá obligatoriamente dos puntos de geolocalización asociados. Uno que justifique su entrada o inicio y otro que justifique su salida o final. Una vez dentro, vamos a ir describiendo de arriba hacia abajo todo lo que nos encontramos dentro del submenú de registros de empleados. Primeramente, tenemos la información del título del submenú en el que nos encontramos. Si continuamos más abajo, podemos ver una ventana interactiva de Google Maps, donde serán mostrados los registros de nuestros empleados. Si continuamos, dentro del submenú, existen dos secciones diferenciadas. Estas son filtros y movimientos registrados. Nosotros centraremos nuestra atención en la primera, la sección de filtros. La sección de filtros comprende tres campos. El primero será el campo en el que especificaremos el empleado del cual queremos consultar sus registros de geolocalización. En el segundo y el tercer campo deberemos de especificar el rango de fechas para las cuales queremos consultar los registros, siendo el segundo campo la fecha de inicio y el tercer campo la fecha final. Una vez especificados todos los campos, pulsaremos en Cargar datos. Ahora centraremos nuestra atención en la segunda sección, la sección de movimientos registrados. Puesto que los registros están vinculados a los partes de trabajo asociados a cada empleado, tendremos unas pestañas que nos permitirán organizar y consultar los registros por tipos de trabajo. Estas pestañas aparecerán en función de los módulos contratados. En el caso de tenerlos todos, aparecerán las pestañas de incidencias, analíticas, limpiezas de piscinas, limpiezas de edificios, jardinería y socorrismo. Puesto que aún no se han tratado las incidencias, nosotros centraremos nuestra atención en las demás pestañas, empezando por la pestaña de analíticas. Si el empleado elegido tiene partes de analítica asignados, allí tendrán lugar todos los movimientos registrados del empleado en cuestión y serán mostrados sobre una tabla de registros. Dicha tabla tendrá los campos de fecha y localización. En el primer campo aparecerá el día, el mes, el año y la hora exacta. En el segundo campo aparecerá la localización en la que se encontraba. Además, cada uno de estos registros tendrá vinculado un punto rojo que aparecerá en el mapa. Este punto corresponderá con el indicado por nuestro empleado a partir de su geolocalización y se podrá localizar en el mapa a partir del icono de ubicación presente en el margen derecho de cada uno de los registros. Si pulsamos sobre él, se desplegará un globo informativo con los datos del técnico que llevó a cabo el trabajo, la fecha, la hora, el tipo de trabajo y su número de parte asociado. Para navegar por el mapa, podremos pinchar y arrastrar sobre él para movernos en la horizontal, acercarnos o alejarnos a partir de los botones de más y menos situados en el extremo superior izquierdo o a partir de la ruleta central del ratón, y también podremos cambiar la vista entre el mapa y satélite, así como situarnos a pie de calle pinchando sobre el icono naranja situado en la esquina inferior derecha y soltando sobre el punto que nos interesa, o incluso convertir a pantalla completa el mapa si así se desea. La utilidad de este apartado es doble. De un lado, podremos llevar a cabo el control de los horarios y tiempo de trabajo que nuestro empleado pasa dentro de una ubicación, así como controlar sus movimientos sabiendo en todo momento dónde se encuentran. De otro lado, estos registros nos servirán para justificar la presencia en una localización de nuestros trabajadores, en el caso de que se nos indique lo contrario por parte de nuestros clientes. Aquí pausaréis el vídeo y practicaréis con el submenú de registros de empleados.
consultando los registros vinculados para cada tipo de trabajo y empleado en un rango de fechas definido. Ahora pasaremos al submenú de fichajes de empleados, situado justo debajo del submenú en el que nos encontramos. Dentro del submenú de fichajes de empleados se recogerán todos los datos de registros de jornadas laborales a partir de los fichajes de nuestros empleados por medio de la aplicación móvil. Una vez dentro, vamos a ir describiendo de arriba hacia abajo todo lo que nos encontramos dentro del submenú de fichajes de empleados. Primeramente, tenemos la información del título del submenú en el que nos encontramos. Si continuamos más abajo, podemos ver que existen dos pestañas de opciones. Estas son, de derecha a izquierda, generar informe y listado de empleados. Opción en la que nos encontramos, ya que se accede directamente tras pinchar el submenú de fichajes de empleados. La pestaña de listado de empleados se trata de una tabla de registros donde aparecerán todos los empleados con los que nuestra empresa trabaja o ha trabajado anteriormente. Dicha tabla está catalogada por nombre de empleado, puesto, estado y último fichaje. Como se observa en la tabla, allí se reúnen todos los empleados de nuestra empresa, indistintamente de su estado, donde aparecerán tanto empleados de baja como activos. El campo de puesto dependerá del tipo de empleado que se haya definido a la hora de crear el empleado, pudiendo ser técnico, almacenero o administrativo. Finalmente, en el campo de último fichaje, se indicará la fecha y la hora en que se llevó a cabo. Si pinchamos sobre alguno de los empleados, se desplegará información acerca de los fichajes del empleado en cuestión, contenida dentro de la sección de fichajes del empleado. Dicha sección de información se compondrá de una tabla de registros de fichajes y dos apartados: modificar registro y crear registro. Empezaremos explicando las funcionalidades de la tabla de registros de fichajes. Dicha tabla está catalogada por dos campos: tipo de fichaje y fecha. Estos registros se generarán a partir de lo indicado por nuestros empleados a la hora de fichar a partir de la aplicación móvil. En ella podremos consultar cuándo inician, pausan, reanudan y finalizan su jornada laboral. En el caso de que dichos datos sean erróneos, debido a que el empleado no ha estado pendiente de gestionar adecuadamente sus fichajes, deberemos de prestar atención en los dos apartados inferiores. Así, comenzaremos por el apartado de modificar registro. El apartado de modificar registro nos permitirá modificar los registros de fichajes presentes en la tabla. Así, si pinchamos en el registro que queremos modificar, automáticamente los campos de dicho apartado serán autocompletados. Allí podremos modificar el tipo de fichaje, la fecha o la hora a partir del botón de modificar fichaje o directamente eliminarlo si así se desea, a partir del botón de eliminar fichaje. Finalmente, si el empleado ha olvidado realizar su fichaje, podremos manualmente introducir registros de fichajes a partir del apartado de crear registros. Allí podremos crear un fichaje especificando el tipo de fichaje, la fecha y la hora deseada, y pulsando posteriormente sobre el botón de nuevo fichaje. La funcionalidad de este apartado es muy interesante, ya que nos permitirá cumplir con la normativa de fichajes que el Ministerio de Trabajo exige desde 2019. Desde este menú podremos ajustar los fichajes de nuestros empleados, así como completarlos con el objetivo de cumplir con la legalidad exigida. Aquí pausaréis el vídeo y practicaréis con el submenú de fichajes de empleados, añadiendo varias jornadas de trabajo con sus descansos pertinentes para cada uno de los empleados que tengamos registrados. Ahora nos dirigiremos a la pestaña de Generar informe, situado a la derecha de la pestaña actual. La pestaña de Generar informes se compone de tan solo una única sección, la sección de Generar PDF. Allí se encontrarán tres campos: selección empleados, fecha de inicio y fecha final. Comenzaremos por el primer campo. Si pinchamos sobre el desplegable que el primer campo ofrece, veremos que tenemos tres opciones posibles. La primera de todo se trata de un buscador donde podremos introducir texto para buscar el empleado de interés. La segunda se trata de dos botones interactivos donde podremos seleccionar o deseleccionar todos los empleados si así lo queremos. Finalmente, tendremos una lista por la cual podremos navegar para indicar los empleados que deseemos. A medida que vayamos seleccionando empleados, se adjuntará un tic gris a la derecha de su nombre. Dentro de los campos de fecha de inicio y de final, se acotará el rango de fechas que se quiere que aparezcan en el informe de fichajes. Para ello, deberemos de pinchar en ambos campos y elegir la fecha que se quiera en cuestión a partir del calendario desplegable. Una vez elegidos sus parámetros, pincharemos en el botón de Generar PDF.
El informe profesional generado por Contiper tendrá la estructura que se muestra en pantalla y se generará a partir de la información presente en la sección de fichajes de empleado, anteriormente explicada. Se ha de destacar que el aspecto en la cabecera del informe será constante para todos los informes profesionales que Contiper genere. Así, en ella aparecerá el logo de la empresa, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, el código postal, la ciudad, el CIF o el NIF y el teléfono. Esta información será definida dentro del apartado de mi empresa. Si aún no sabes de qué trata el apartado de mi empresa, te recomendamos leer la caja de descripción del vídeo. El informe de horario laboral constará de dos secciones. En la primera se reflejarán los datos del empleado, siendo estos el nombre y apellidos y el DNI. Seguidamente, tendrán lugar los fichajes registrados en el rango de fechas prefijados. En el caso de que se tengan registros de fichajes, estos estarán plasmados en una tabla definida por los campos de día, tipo y hora. Este informe profesional de horario laboral será perfectamente válido para justificar la jornada laboral de nuestros empleados en el caso de inspección laboral por parte del Ministerio de Trabajo. Finalmente, dicho informe se podrá descargar y guardar a partir del icono de la flecha hacia abajo señalado en pantalla. Aquí pausaréis el vídeo y analizaréis y comprenderéis el contenido del informe laboral generado a partir de los registros previamente definidos o creados. Ahora pasaremos a tratar el submenú de histórico de partes de trabajo. El submenú de histórico de trabajos es un submenú con presencia constante dentro de nuestros menús de socorrismo, jardinería, limpiezas de edificios, limpiezas de piscina y analíticas. La única diferencia es su denominación. En el caso de jardinería y socorrismo se denominan igual, histórico de trabajos. En el caso de limpiezas de edificios se denomina histórico de limpiezas de edificios. En el caso de limpiezas de piscina se denomina histórico de limpiezas de piscina. Y en el caso de analíticas se denomina histórico de analíticas. Vaya por delante que lo único que varía de todos estos submenús citados será el nombre del mismo, ya que las funcionalidades serán completamente iguales para todos. Por ello, tomaremos como ejemplo el histórico de trabajos del menú de socorrismo. El submenú de histórico de trabajos se trata de una tabla de registros donde aparecerán todos los partes de trabajo que se han llevado a cabo en dicha especialidad. En este caso, aparecerán todos los trabajos que se han llevado a cabo de socorrismo, apareciendo así tanto los trabajos con estado activo como los trabajos con estado de baja. Será, por tanto, una base de datos de los trabajos realizados. Aquí deberemos de hacer una parada, y es que, a partir del campo de estado, podremos saber perfectamente y a tiempo real cuáles son los trabajos que están llevando a cabo nuestros trabajadores. Este campo también estará presente en los submenús de listado de trabajos, submenú que se sitúa en todos los casos encima del submenú de histórico de trabajos. Así, una vez que nuestro empleado se geolocalice en el parte de trabajo, el campo de estado pasará automáticamente a en proceso, tal y como se observa en pantalla. Aquellas localizaciones cuyo estado sea en proceso indicará que se están llevando a cabo las tareas definidas en dicho parte de trabajo. También, como hemos dicho anteriormente, esto es visible dentro del submenú de listado de trabajos de cada uno de los menús de trabajos. Cuando el empleado vuelva a geolocalizarse para indicar que el trabajo queda terminado, dicho estado cambiará a activo, tal y como se ve en pantalla. Una vez explicada esta funcionalidad, la tabla de histórico de trabajos está catalogada por número de parte, localización, empleado asignado, estado, fecha de alta y fecha de baja, y variarán en función de cada caso. Ahora prestaremos atención a los botones interactivos que se muestran en el margen derecho de la tabla, el icono de vista y el icono de la flecha circular. Primeramente, comenzaremos explicando las funcionalidades de este último. El icono de la flecha circular nos permitirá recuperar trabajos que estén en estado de baja, es decir, trabajos que se llevaron a cabo en su día, que se dejaron de hacer, pero que ahora se han recuperado. Esto puede ser, por ejemplo, el mantenimiento de una comunidad de vecinos. Por tanto, a partir de dicho botón, se cambiará automáticamente el estado de baja a activo, recuperándose dicho trabajo y pasando ahora a formar parte de los partes de trabajo activos, registrados, como ya sabemos, en la pestaña del listado de partes de trabajo. Aquí
Pausaréis el vídeo y cambiaréis el estado de activo a baja de varias partes de trabajo a partir de la pestaña de listado de trabajos, para acudir al submenú de histórico de trabajos y volverlos a recuperar a partir del icono de la flecha circular. Una vez aprendido cómo se recuperan las partes de trabajo, prestaremos atención al icono de vista, pinchando así sobre él. El icono de vista despliega dos funcionalidades. Bajo la tabla de registros aparecerá el botón de ver registros y además también se desplegará la sección de datos del parte elegidos, indicando también su número de parte. Comenzaremos con el botón interactivo de ver registros. Dicha funcionalidad será común para todos los menús de partes de trabajo, como todas las funcionalidades que hemos visto hasta ahora. El botón de ver registros nos permitirá consultar los registros del parte elegido. Así, si pinchamos sobre dicho botón, la intranet nos dirigirá a una hoja de registros personalizada. En ella se mostrarán dos secciones. La primera mostrará un mapa con las mismas funcionalidades que el que hemos visto anteriormente en el apartado de registros de empleados, y la segunda constará de dos pestañas, que de izquierda a derecha serán registros y movimientos. Pestaña en la que nos encontramos, ya que se accede directamente tras pinchar en el botón de ver registros. La pestaña de movimientos recoge una tabla de registros con tres campos: movimiento, empleado y fecha. El campo de movimiento recoge la naturaleza del movimiento registrado. Así, esto estará ligado con lo anteriormente dicho, las dos geolocalizaciones obligatorias para complementar un parte de trabajo. La primera geolocalización del empleado corresponderá con el movimiento de entrada, la segunda geolocalización corresponderá con el movimiento de salida. Dichos movimientos tendrán asociados un empleado que los lleve a cabo y una fecha determinada, a partir de los campos de fecha y hora. Además, si pulsamos sobre el icono de ubicación situado en el margen derecho de la tabla, observaremos sobre el mapa el punto registrado por el empleado, tal y como hemos visto también anteriormente en el apartado de registros de empleados. También, y bajo la tabla, tenemos un campo que contabilizará las horas totales registradas por el empleado en el parte de trabajo seleccionado. En lo referente a la pestaña de registros, esta mostrará una tabla de registros con tres campos: empleado, trabajo realizado y fecha. Sobre esta tabla podremos ver y evaluar la eficiencia y ritmo de trabajo de nuestro empleado, pudiéndose consultar qué tareas se llevan a cabo y a qué horas se han realizado. La funcionalidad del botón interactivo de ver registro es muy alta, ya que a partir de él podremos controlar los tiempos que nuestro trabajador emplea para cumplir con el parte de trabajo. Este campo de contabilización de horas permitirá analizar, optimizar y decidir sobre los contratos vigentes, debiendo negociarlos en el caso de que fuera necesario a partir de estos datos, si se apreciara que se están invirtiendo más horas de trabajo que las contratadas. Aquí pausaréis el vídeo y deberéis de acceder a ver los registros de cualquier parte de trabajo. Allí consultaréis tanto los movimientos como los registros. Además, consultaréis también el tiempo que vuestros trabajadores han empleado. Una vez aprendido a consultar los registros de un parte de trabajo, nos centraremos en la sección de datos del parte de trabajo. En el caso de la sección de datos del parte, se trata de una funcionalidad que sí deberá de ser explicada para cada caso, ya que presenta diferencias sustanciales para cada uno de los menús de trabajo. Comenzaremos por el menú en el que ya estamos: socorrismo. Para el menú de socorrismo, la sección contará con tres pestañas. De derecha a izquierda son generación PDF, observaciones socorrista y trabajos realizados. Pestaña en la que nos encontramos, ya que se accede a ella directamente tras pinchar en el icono. La pestaña de trabajos realizados muestra una tabla de registros con los campos de empleado, trabajo realizado y fecha. Esta tabla cumple con las mismas funcionalidades y tiene el mismo objetivo que el anteriormente explicado en la pestaña de registros, que no es otra que comprobar cuándo y qué ha hecho nuestro empleado designado. Si pasamos a la pestaña de observaciones socorrista, en ella se mostrará una tabla de registros con tres campos: fecha, observación y empleado. Allí se recogerán cada una de las observaciones que nuestros empleados designados introduzcan a partir de la aplicación móvil. En el caso de que se crea pertinente, se podrá modificar o eliminar pinchando en el registro en cuestión. Seguidamente, tendrá lugar la pestaña de generación PDF. En esta pestaña aparecerán dos campos: los campos de fecha de inicio y fecha final,
que definirán el rango de fechas que aparecerán en el informe profesional con formato PDF. Este informe servirá, en el caso de que sea necesario, como justificante para adjuntar al cliente las tareas realizadas en su localización. En él se verán plasmadas todas aquellas tareas confirmadas y llevadas a cabo por parte de nuestros empleados en el rango de fechas previamente fijado. La estructura del informe será de la manera en que se muestra en pantalla. Primeramente, se especificará el nombre del cliente y tras ella se verán recogidas en una tabla todas las tareas que tuvieron lugar, así como el inicio y el fin de las mismas. Seguidamente, tendrán lugar las observaciones registradas recogidas en una tabla. Cabe destacar que aparezcan o no las horas en que se llevaron a cabo las tareas dependerá de la manera en que generemos el PDF. Así, no aparecerán las horas de los trabajos si pinchamos sobre el botón de generar PDF sin horas, de lo contrario, aparecerán las horas de los trabajos si pinchamos sobre el botón de generar PDF con horas. Una opción u otra dependerá de la transparencia que nosotros queramos mostrar, en función de si nos sea conveniente o no. Ahora pasaremos a la sección de datos del parte de trabajo del menú de jardinería. Para ello, deberemos de entrar en el submenú de histórico de trabajos y pulsar sobre el icono de vista en cualquier parte de trabajo. Allí se recogerán las mismas funcionalidades que se han explicado para el menú de socorrismo, encontrándose la pestaña de generar PDF integrada dentro de la pestaña de trabajos realizados. Para generar un informe profesional, se seguirá la misma mecánica que la explicada anteriormente. En lo referente a los menús de limpieza de edificios y limpieza de piscinas, la información que se ofrece tras pulsar sobre el botón de vista cambia su apariencia, desplegando ahora la sección de registros de limpieza. Esta sección tiene la misma apariencia para los menús anteriormente mencionados. Para desplegar esta sección, se deberá de pulsar sobre el submenú de histórico de limpiezas y posteriormente sobre el icono de vista de cualquier parte de trabajo. Allí se recogerán las mismas funcionalidades que las anteriormente explicadas para los menús de socorrismo y jardinería. Desde allí podremos consultar los trabajos llevados a cabo por nuestros empleados y además podremos también generar un PDF profesional de los mismos tal y como se ha visto anteriormente. La única diferencia es que no aparecerán observaciones en el informe. Finalmente, nos dirigiremos ahora al menú de analíticas. La información que se ofrece tras pulsar sobre el botón de vista también cambiará la apariencia, pero irá en el mismo sentido. Para desplegar la sección de registros de analíticas, se deberá de pulsar sobre el submenú de histórico de analíticas y posteriormente sobre el icono de vista de cualquier analítica. Allí, para el menú de analíticas, la sección contará con dos pestañas, de derecha a izquierda, son Generación PDF con filtros y Ver registros, Generar PDF, pestaña en la que nos encontramos, ya que se accede a ella directamente tras pinchar en el icono. La pestaña de Ver registros, Generar PDF recoge una tabla de registros con tres campos, empleado, observaciones y fecha. Esta información podrá ser desarrollada con mayor detalle si pulsamos sobre el icono situado en el margen derecho de la tabla. Este icono abrirá la sección de detalles del registro, donde se podrá consultar los valores especificados de cada uno de los parámetros medidos, el empleado que realizó la analítica, las observaciones y la fecha de la analítica. Además, si observamos los botones situados al pie de la sección, podremos ocultar los detalles o generar un PDF. En este caso, y con el objetivo de favorecer la transparencia, solo estará disponible la posibilidad de generarlo con horas, ya que el momento del día a la hora de tomar una medida de los parámetros químicos del agua es relevante. La estructura del informe profesional será la siguiente. Se especificará en primer plano el cliente. Seguidamente, se mostrará una tabla con los campos de parámetros, muestra, valores normativa y valores límites. Tras esta, tendrá lugar el comentario basado en la observación registrada por el empleado y finalmente tendrá lugar la fecha y la hora de la toma de la muestra. Así, a partir de este informe profesional, se podrán comparar los valores de los parámetros medidos con los valores especificados en la normativa 742/2013. Este informe podrá adjuntarse como justificante de que la calidad del agua de la piscina cumple con los criterios técnicos sanitarios definidos por normativa.
Si pasamos ahora a la pestaña de Generar PDF con filtros, allí podremos generar un PDF dentro de un rango de fechas acotadas. En dicho PDF aparecerán los parámetros que nosotros marquemos. La estructura del informe profesional será la siguiente. Primeramente, se reflejará el cliente y el rango del muestreo. Seguidamente, tendrá lugar una tabla de los parámetros deseados, acompañados de los campos de media, muestras, valores normativa y valores límite. Finalmente, se adjuntará en una tabla ordenada cronológicamente cada uno de los muestreos y los valores de los parámetros asociados. Una vez explicados y vistos todas las posibilidades que el icono de vista del submenú de históricos de trabajo ofrece para cada uno de los menús de trabajo, pausaréis el vídeo y deberéis de trabajar a partir del icono de vista en cada uno de los módulos contratados. Para ello, deberéis de aprender a consultar qué trabajos se han realizado en cada uno de los partes y por quién, generar un informe profesional del trabajo realizado en un rango de tiempo definido, así como consultar las observaciones registradas en el caso de que fuera posible. Una vez comprendida cuál es la funcionalidad del submenú de histórico de trabajos, pasaremos ahora a revisar la sección de trabajos realizados en la localización. Para acceder a la sección de trabajos realizados en la localización, se deberá de acceder al menú de localizaciones. Una vez allí, pulsaremos en la plumilla de edición de cualquiera de las localizaciones allí presentes. La sección de trabajos realizados en la localización se situará debajo de la sección de datos de la localización. Si aún no sabes de qué trata dicha sección, te recomendamos consultar la caja de descripción del vídeo. En dicha sección tendrán lugares todos y cada uno de los trabajos que se lleven a cabo en la localización elegida, así como sus incidencias y los materiales utilizados. Dichas cuestiones podrán ser consultadas a partir de las pestañas presentes. Nosotros solo nos centraremos en las pestañas de analíticas, limpiezas de piscina, limpiezas de edificio, jardinería y socorrismo. Ignoraremos por tanto las pestañas de incidencias y materiales, ya que se verán en capítulos sucesivos de esta videoguía. La tabla que recoge las pestañas de trabajos anteriormente citados tiene la misma apariencia, siendo diferente tan solo la pestaña de analíticas. En el caso de limpiezas de piscina, limpiezas de edificio, jardinería y socorrismo, la tabla se compone de tres campos. Un primer campo que especificará la fecha en que tuvo lugar el trabajo, un segundo campo en el que se especificará el trabajo realizado y un tercer campo que especificará el empleado que llevó a cabo la tarea. En el caso de la pestaña de analíticas, el primer campo reflejará la fecha en la que se llevó a cabo la analítica. El segundo campo especificará las observaciones que se llevaron a cabo en dicha medición. Y finalmente, tendrá lugar el campo de empleado, indicando quién llevó a cabo la medición. Además, la tabla presentará una plumilla de edición presente en el margen derecho. Si pulsamos sobre ella, veremos que se desplegará bajo la tabla la sección de detalles del registro. Y también tendrá lugar el botón de ver registros, explicadas las funcionalidades de ambos anteriormente. La funcionalidad de este apartado será la de consultar, a partir de la localización, cuándo, qué trabajos y por quién se ha llevado a cabo en la misma. El punto fuerte de esta sección se trata de la pestaña de materiales, que será explicada con detenimiento en el capítulo siguiente de esta videoguía, es decir, en el capítulo 8. Aquí pausaréis el vídeo y navegaréis por las distintas pestañas explicadas, comprendiendo la información que ofrecen y su funcionalidad. Ahora pasaremos al menú de novedades, situado justo debajo del menú de panel de control. El menú de novedades ya fue tratado en el capítulo 1. En él dijimos que se trata de un menú que nos permitiría llevar un control exhaustivo de todo el trabajo diario que se lleva en la intranet por parte de los administrativos de nuestra empresa. La funcionalidad del menú de novedades es, de modo resumido, un instrumento del control del teletrabajo, ya que podremos saber a ciencia cierta a qué hora empiezan a trabajar nuestros administrativos y a qué hora dejaron de hacerlo. Además, también es posible controlar qué acciones han llevado a cabo. Tal y como vemos en pantalla, se trata de un histórico de todo lo que ocurre en nuestra intranet. Allí quedarán registradas todas las acciones que nuestros administrativos llevan a cabo. En el caso de que se quiera controlar a un administrativo en cuestión, tendremos que introducir su nombre en el buscador, tal y como se muestra en pantalla, para controlar, por ejemplo,
qué es lo que ha estado haciendo en el día de hoy. Una vez revisado el menú de novedades, hemos llegado ahora al final del capítulo 7. Como hemos visto, los instrumentos de control sobre nuestros empleados son muchos y variados, siendo una herramienta de triple uso. Por un lado, servirá para controlar la eficiencia y observar el rendimiento de nuestros empleados. Por otro lado, servirá para controlar la jornada laboral de los empleados de nuestra empresa y justificarla ante la institución competente en el caso necesario. Finalmente, servirá para evaluar, analizar, estudiar y comparar los contratos de trabajo ya firmados en arreglo a las horas que nuestros empleados les dedican. Tras haber comprendido las funcionalidades de control y evaluación que se ofrecen en los distintos menús y submenús tratados, damos por finalizado el capítulo 7. En el siguiente capítulo trataremos los distintos datos que nos ofrecen los partes de trabajo y aprenderemos a realizar una contabilidad estricta de los materiales gastados por nuestros empleados. Además, trataremos también el submenú de ver gráfica de analíticas. No te olvides de que si quieres estar a la última en Contiper, te recomendamos suscribirte al canal y activar las notificaciones.